Somos tu mano amiga. Ebullición mental. Hola, hola, bienvenidos a Comunidad Ebullición. Gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en cada una de las emisiones. Hoy estamos con un segundo capítulo de todos estos temas de psicología organizacional, con una actualización importante de gestión de compromisos, cómo hacemos que la persona sienta esa pertenencia en la organización, que sienta fidelidad, que se sienta orgullosa de trabajar en la empresa y demás. Andrés, bienvenido. Muchas gracias. ¿Y qué será eso de Employee Engagement? ¿A qué se refiere? Bueno, la gestión de compromiso, en inglés se llama Employee Engagement o gestión de clima organizacional en muchas partes también. La gestión del compromiso viene justamente de cómo podemos empoderar más a nuestros equipos para que generen resultados cada vez mejores, pero también se sientan bien, porque definitivamente la gestión de compromiso dentro de las organizaciones no simplemente puede ser visto desde el punto de vista colectivo, sino también debe ser visto desde el punto de vista individual. Ahora, está comprobado que las organizaciones exitosas son aquellas que definitivamente tienen equipos de alto rendimiento, pero para que eso suceda las personas tienen que estar bien. Entonces la gestión de compromiso tiene varios componentes, sobre todo la gestión de compromiso, como se conoce hoy en día, de todo lo relacionado con gestión de compromiso de las personas, y todo empieza por diferentes prácticas que se tienen hoy en día. Uno, empieza desde toda la estrategia de marca empleadora, porque al final de cuentas desde ahí viene el compromiso de cómo atraemos las organizaciones, las empresas, las personas a las organizaciones. Eso es lo primero. Después, cómo las vinculamos a la cultura, pero también esa vinculación viene de atraer de una marca empleadora, entonces eso es súper importante contemplarlo. Dos, de cómo diseñar una experiencia en donde se garanticen cada uno de los puntos de contacto que tiene la empresa con la persona y generar valor en cada una de esas interacciones, de saber cómo se sienten y cómo deseamos que esa persona lo viva de acuerdo a la cultura, a la estrategia de la organización. Y a los comportamientos que quiere que la persona tenga, pero también cómo hacemos para que las mismas personas se vuelvan promotoras de la organización. Entonces, la gestión del compromiso parte como de ese diseño de la experiencia de la persona dentro de la organización, o del diseño de las experiencias de los empleados dentro de la organización, o de los colaboradores o team members, y todo empieza desde el punto de vista de entender a la persona dentro de la organización. Todo parte de ahí. Cualquier estrategia de gestión de compromiso parte de escuchar a la persona en sus visiones, en sus percepciones, en sus perspectivas, en qué le gusta, en qué no le gusta, definitivamente en entender su complejidad como todos dentro de la organización. Para eso existen diferentes metodologías. Hoy en día lo que se está utilizando, obviamente que digámoslo así, incluso viene diferentes tendencias, pero es toda la parte de recursos humanos ágiles. Justamente los recursos humanos ágiles lo que busca es que podamos capturar toda la información de una persona de forma organizada para poder efectivamente contemplar desde el diseño del pensamiento, del design thinking, ese tipo de cosas para poderlo interiorizar de forma estructurada, y posteriormente a eso tener la capacidad de poder generar desarrollo de procesos, proyectos e innovaciones a través de esa metodología, ¿no? Y es muy importante, pues ágil no quiere decir que sea rápido, ni mucho menos. Lo que busca es que a través de metodologías que sean estructuradas con el objetivo de traer el pensamiento de las personas y sus percepciones, pues se puedan crear diferentes herramientas para generar diferentes puntos de contacto y estructurar esa experiencia, ¿no? Entonces eso también es muy importante contemplarlo, y hoy en día, y yo insisto mucho que precisamente en la gestión del compromiso, todas las áreas de talento humano deben ser expertas en procesos de justamente design thinking que lleven a procesos de innovación. Para poder realmente estructurar, porque para contemplar una buena estrategia del colaborador,
pues definitivamente hay que entender sobre qué es un design thinking, adicionalmente qué es un proceso de innovación, qué es una metodología ágil y cómo esos componentes van a ayudar a estructurar cada una de las partes del proceso. Eso viéndolo desde una perspectiva un poco más aterrizada en el proceso de creación. Ya hablando, digámoslo así, de lo macro y más macro, pues todo empieza por la gestión de la marca empleadora, en donde es muy importante que las marcas empleadoras reflejen no solo la cultura, sino el día a día de la organización. Las marcas tienen que reflejar un tema de coherencia para que cuando una persona efectivamente la compre, pues cuando entra a la organización la viva. No puede haber discordancias ahí, porque lo que pueda generar es un nivel de satisfacción y de alguna manera la persona se va a sentir engañada entrando a un lugar que le prometieron, pero que en la realidad no es. Para generar la gestión del compromiso, todo empieza desde la marca empleadora. Esa marca empleadora viene desde un concepto muy, digámoslo así, que incluso viene de los conceptos de ventas y de marketing, que es toda la parte de como inbound sales o digámoslo así, dentro de una pirámide de mercadeo, en donde se empieza a buscar primero cómo atraemos la gente a través de diferentes propuestas de valor o de contenido de impacto que pueda atraer a personas para que éstas puedan verse interesadas. Y hoy en día sabemos que las personas y los colaboradores se ven muy atraídas por su propósito personal, y si ese propósito personal va alineado a los propósitos de la organización, pues va a haber un match automáticamente. Y luego de eso, o antes de llegar a eso, pues hay que entender muy bien cuál es nuestro público objetivo, desde el punto de vista de cuáles son los tipos de profesiones que tenemos en la organización, qué tipo de generaciones son. Literalmente, prácticamente se está haciendo una investigación de mercado para poder comunicar efectivamente nuestros valores, nuestra cultura, nuestros procesos, el interés, qué es lo que quiere, para que de alguna manera a través de esa pirámide y ese como túnel de gente interesada, y que progresivamente se convierta en un posible empleado. Pero también hay que considerar que para eso, dentro de esa marca empleadora, existen diferentes componentes. Uno, como la propuesta de valor de la compañía, o sea, qué le ofrece la persona a la organización. Y en un segundo lugar, también cuál es la cultura que realmente definitivamente está vendiendo la organización, para poder atraer y alinear todos esos procesos en el proceso de selección que va a vivir la persona. Muchas veces incluso la marca empleadora no solo es salir en redes sociales o en tener un logo bonito, sino también se trata de promover la cultura. Desde ahí se está haciendo el proceso de onboarding de una persona. Desde ahí se está trayendo el talento que se quiere traer, desde el punto de vista de comunicaciones, desde el punto de vista de propósito, de propuesta de valor, y acompañándolo a través de las diferentes etapas y diferentes procesos de comunicación, pues ya se puede llegar a un proceso de contratación y vinculación. Entonces desde ahí empieza la gestión de la persona, porque empieza con entender que se quiere atraer el mejor talento, pero también el talento que esté alineado con el propósito de la organización, y posteriormente a eso con los diferentes procesos en donde podamos influir en qué tipo de valores queremos tener, qué tipo de comportamientos queremos tener, cuáles son los productos, cuáles son los servicios, cuál es el propósito, y asimismo se va llevando hasta el proceso de selección. Y dentro de una estrategia de un proceso de Customer Journey, como se aplica para cualquier producto, servicio, marca, es muy importante entender esa parte de generación de expectativas. Entonces, si la persona se le hacen las expectativas adecuadas, si nos volvemos atractivos, pues definitivamente vamos a poder traer el mejor talento. Luego de eso, con estructuración de todos estos componentes, que sin duda alguna tienen muchos más, pero pues obviamente por tiempo no nos alcanza a detallarlo todo. Ya después viene como tal la gestión de la experiencia de la persona dentro de la organización. ¿Y eso qué significa? Dos cosas. Uno, que definitivamente tenemos que entender la cultura y la estrategia de la organización para poder identificar cuáles son los comportamientos, cuáles son los sentimientos y también cuáles son las prácticas que queremos tener de las personas dentro de la organización.
Y con base en eso y entendiendo el perfil de personas que queremos atraer, pero también el que tenemos dentro de la organización, se estructuran las experiencias de las personas. Las experiencias de las personas están basadas en los puntos de contacto o en las interacciones que la empresa tiene con su persona o colaborador. Desde el punto de vista desde el proceso de reclutamiento, cómo debe pasar un proceso de reclutamiento estandarizado, cómo se debe realizar un proceso de onboarding, cómo lo llevamos a la persona a involucrarse con la cultura, desde los procesos de entrenamiento, de compensación y beneficios, de experiencias, desde temas de relacionamientos, cuál es la cultura de liderazgo, como todo el componente de ambiente que debe tener, y también haciendo referencia a cómo se debe sentir segura esa persona de forma psicológica. Entonces también ahí tenemos diferentes factores que abarcan desde el tipo de comunicación, el estilo de liderazgo, el estilo de la comunicación del liderazgo, la cultura, los procesos, los estándares, también qué tanto se está invirtiendo en el bienestar de las personas, qué tanto se está invirtiendo en la prosperidad de las personas, en el desarrollo de ellas mismas, si se sienten retadas o no, si tienen buen líder o no. Entonces, de acuerdo a eso, una estructura, pues lo que va a permitir es que si se transforma en eso, y si se basa obviamente en escuchar a esas personas, pues lo que va a permitir es que se tenga un estándar, y ese estándar también pueda ser evaluado. Esa evaluación es muy importante, que digámoslo así, en conceptos un poco más tradicionales se conoce como clima organizacional, pero hoy en día las mediciones de clima organizacional evolucionaron a temas de no solo evolución de clima, sino también de cultura, evoluciones de liderazgo, que al final de resumen se convierten en cómo evaluamos la experiencia de la persona. Y eso nos va a permitir que, si tenemos claro la voz de la persona, si tenemos unos procesos definidos, unas estructuras definidas de acuerdo a lo que quiere la cultura y la estrategia, podamos llegar a evaluarlo y a mejorar continuamente. Las organizaciones son un ser vivo, no pueden estar estáticas en el tiempo, las personas cambian, las personas son diferentes, pues hay que brindarles aspectos diferentes para que eso genere. Y también es muy importante la comunicación. La comunicación dentro de cualquier gestión de compromiso pues se basa también en, uno, que la persona se sienta que está en una organización con respaldo, que esté sólida, pero también que le ofrece diferentes experiencias a las personas. Y eso también hay que volver a los principales protagonistas de esa historia, a las personas, que realmente cuenten sus historias de que efectivamente eso que se vendió, pero que también están viviendo, pues efectivamente es realidad, y lo puedan compartir. Entonces las estrategias de comunicación interna dentro de una organización son súper importantes, porque al final de cuentas las mismas personas se convierten en vendedores naturales de la empresa, pero también en un futuro, si salen de la organización por X o Y motivo, se pueden convertir en proveedores, en clientes, en posible que retornen a la organización. Entonces ese tema de reputación empresarial también tiene un valor muy importante, pero que al final de cuentas esa reputación, sobre todo en temas de talento humano y de personas, pues depende del 100% de los colaboradores. Y ese es como el tercer componente que habla sobre cómo podemos promover y comunicar una marca a través del mismo equipo. Y en resumen, es cómo escuchamos la gente como pilar base. Segundo, cómo estructuramos una atracción adecuada a través de una marca empleadora, y cómo desde ese inicio estamos atrayendo a la gente adecuada a través de diferentes componentes como la propuesta de valor, toda la gestión de entender los diferentes públicos que tenemos y las diferentes estándares. En una segunda instancia es cómo estructuramos cada una de las iteraciones, cada uno de los puntos de contacto que tiene la empresa con la persona, cómo lo podemos evaluar y cómo lo podemos estar mejorando constantemente, y también cómo lo podemos comunicar de forma interna y externa para poder cada vez más atraer, y se repite el ciclo y sigue viviendo todo. Entonces, dentro de cada una de esas 3 etapas hay miles de herramientas que se pueden aplicar. Lo que me dice mi experiencia, porque también otra de mis especialidades es parte de gestión de compromiso durante todos estos 15 años, y es la consistencia. Si la empresa no tiene consistencia en sus prácticas, va a ser muy difícil que llegue a éxito. Y lo otro es precisamente entender el feedback de las personas para poder retroalimentar esas prácticas
que abarcan miles de temas, nuevamente, abarcan temas de cómo es el liderazgo, cómo es el día a día, si están con las condiciones o no, el tipo de beneficios, el tipo de compensación, la alineación con el propósito de la empresa, cómo es su comunicación, cómo es su trabajo en equipo, cómo es su camaradería, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchas organizaciones que pueden asesorar en el tema, pero definitivamente la invitación es que, o sea, es fácil empezar independientemente de la etapa en la que está la organización, y adicionalmente a eso, cómo la llevamos a ser consistente en el tiempo, que puedan haber comparaciones en el tiempo para ver si hay evoluciones o no, para que definitivamente todo esté centrado en la persona, que la persona realmente se siente identificada de acuerdo a lo que busca, a lo que quiere, pero también está alineada a lo que la organización busca en el largo plazo. Y bueno, es un tema diario, pero que sí debe tener una disciplina, y que lo más contemporáneo que podemos hacer es aplicando herramientas de no solo design thinking, sino también de innovación, pero también incluso herramientas que vienen de la antropología, de la sociología, del mercadeo. Justamente recientemente estaba hablando de eso con una colega de mi empresa especializada en marketing, y ella me decía, definitivamente, muchas veces, efectivamente, la gente dice que entender las generaciones es un poco, de pronto puede llegar a ser un poco discriminador por tenerlas en diferentes como secciones por edades, pero cuando tú vas a ver el desarrollo de comportamiento de consumo, pues definitivamente eso lo marcan las generaciones, y eso hay que entenderlo. Entonces me parece una gran reflexión, porque también hay que ver esto como una experiencia de ofrecerle un producto y ofrecerle servicios a nuestras propias personas, y también asimismo de la gestión del compromiso. Las empresas y sus áreas de talento humano de personas deben estar orientadas a que deben ofrecer productos y servicios a sus colaboradores, empleados o personas y demás. Entonces creo que eso abarcaría todo lo que es la gestión de compromiso, a grosso modo, también de una forma muy general. Ok, muchas gracias por lo que mencionas. Quiero aclarar algunos temas importantes a partir de todo lo que André nos explica. Hace muchos años las empresas siempre decían cosas como: yo quiero que mis empleados tengan un sentido de pertenencia, era la forma en como normalmente se hablaba de ese tema. Quiero que realmente vibren y tengan el color de la sangre como el color de la bandera de nuestra empresa, y que realmente se rasguen las vestiduras por estar aquí en la compañía, y se ideaban diferentes temas de formación, de acompañamiento para poderlo hacer. Pero luego con el tiempo se han venido dando cuenta que no es solo reunirlos, dictarles un taller asociado a sentido de pertenencia, como era lo que normalmente se hablaba, sino decir qué hacemos diferente para que realmente las necesidades de la persona puedan ser resueltas aquí en la compañía, que realmente hacia donde nos dirigimos y el objetivo que tenemos en la compañía vaya alineado con los objetivos personales y el propósito de las personas, cómo los valores que las personas tienen dicen: este valor realmente es muy similar a este valor que tiene la compañía, por lo tanto me siento parte de ella y quiero hacerlo. Y me gusta mucho ese concepto que André nos presenta de ser promotores, como porque la persona va y tiene una familia, tiene unos amigos, y si esa persona está convencida, seguramente eso es lo que dice con sus amigos, eso es seguramente lo que dice con su familia, y son personas que van a estar sembrando semillitas de manera permanente para que luego, cuando tú hagas una solicitud y que las personas lleguen, pues la gente diga como: no, esto es una cosa increíble de trabajar. Hay empresas que tienen muy buena tradición en eso y que más se demoran en publicar cuando ya tienen 6,000, 7,000, 10,000 personas postuladas, porque dicen trabajar allá es lo mejor. En otra época pues no se manejaba así, como que estaba la opción, publicaban, la gente iba y pues había muchos canales tradicionales para poder hacer la búsqueda. Hoy en día es más como: yo quiero trabajar en la compañía. Hay empresas que tienen a veces rotaciones muy altas, o tienen, perdón por lo que voy a decir, muy mala fama en el mercado, y cuando alguien dice trabajar tal persona, la persona dice como: bueno, yo necesito el trabajo, pues será hacerlo, pues ¿qué hacemos? Pues bueno, pues me presento, pero pues lo toman como tradicionalmente se decía el escampadero, como voy, me vinculo y apenas tenga otra opción me voy a ir porque esta es muy mala empresa. O sea, voy porque no quiero aguantar hambre, porque no quiero que mis hijos aguanten hambre, como que me vinculo, pero realmente no amo estar ahí, no lo disfruto. Y al poco tiempo de entrar la gente dice: mira, hay una cantidad de problemas para dar. Sé que son muchos temas
temas y demás, pero quisiera que nos centráramos en explicar uno en particular ya para nuestros últimos minutos. Productores, ¿tenemos todavía algo de tiempo? Ok, muy bien. Entonces, para que podamos revisar ese punto. Entonces, que me cuentes, has mencionado lo de onboarding, y tradicionalmente se conocía como inducción y demás. ¿Podrías contarnos? Sé que es muy, muy grande, pero por lo menos que nos quedemos con uno de todos los conceptos globales que nos mencionaste, con alguno, con algún más información de pues las inducciones que finalmente se tienen en las organizaciones. ¿Cómo migramos a un onboarding? Si son complementarias las dos, si están las dos al mismo, digamos como que lanzan las dos y cada una responde a necesidades diferentes, o fue completamente sustituida la inducción por onboarding y en este momento solamente estamos manejando esa tendencia. Como que por lo menos ese concepto, sé que queremos muchas más cosas y si necesitamos más, pues igual Andrés puede respondernos 80,000 cosas. Les voy a invitar a que si tienen preguntas las vayan colocando en todas nuestras redes sociales, en Spotify, en cualquiera nos encuentra como Ebullición Psico o en este podcast, y pues lo vamos mirando con él para poder ampliar las preguntas que puedan tener y que nos podamos ir acompañando todos en este proceso de crecimiento. Entonces, cuéntame un poco de ese tema de inducción onboarding, ¿cómo lo ves? Bueno, digámoslo así, el concepto de inducción habla sobre todo de transferencia de información y de gestión de conocimiento para una persona nueva que llega a la compañía. Digámoslo así, es la forma más fácil que tiene la organización para que se adapte a sus políticas, a sus procesos, procedimientos, a cómo opera el negocio y cuál es el rol que la persona debe tener. Digámoslo así, que es el concepto que se utilizó en las últimas décadas y bueno, que ha permitido, digámoslo así, que la persona por lo menos tenga la información básica para arrancar, entendiendo que hay una curva de aprendizaje y demás. Pero el concepto de onboarding para mí es hacia dónde debe evolucionar. Hoy en día hay organizaciones que cuentan con inducciones y onboarding, y hay organizaciones que cuentan con el concepto de onboarding como uno solo. Y eso también es muy válido. Puede que sí, pero de alguna manera hacia donde se quiere llevar es que el onboarding signifique toda la primera experiencia durante los primeros 6 meses, porque está comprobado que una persona puede dar el máximo potencial de rendimiento y de capacidades en su rol después del 6º mes. Entonces la inducción muchas veces se veía como, bueno, es el primer día o la primera semana, ya después que el jefe se encargue o que recursos humanos se encargue de algunas cosas. Pero precisamente el concepto de onboarding, como siempre lo he visto, es desde el concepto mismo del onboarding, que es la palabra en inglés, es subirse a bordo de. Y ese subirse a bordo de significa subirse a bordo de la cultura, significa subirse a bordo de los comportamientos, significa subirse a bordo de las políticas, del estilo de liderazgo, del tipo de comportamientos, del tipo de comunicación. Entonces ya no es simplemente el componente teórico o práctico de la empresa, sino también habla del componente cultural. Realmente ese componente cultural, si no se logra desde un inicio, pues es bastante difícil. Pero entonces hay un concepto que es muy importante y que lo conecto con la pregunta anterior, y es justamente todo el tema de la marca empleadora. O sea, y está también, de acuerdo a mi experiencia y a cualquier persona que trabaje en el área de talento humano, que lo que no hace la selección no lo va a hacer la formación y el desarrollo. Entonces, efectivamente, el proceso de inducción o onboarding debe empezar desde ese concepto de la marca empleadora, porque definitivamente desde ahí estamos comunicando el propósito de la organización, estamos comunicando la propuesta de valor de la empresa, estamos comunicando la cultura, la estrategia en cada uno de esos procesos, no solo de comunicación externa para atraer gente, sino también de los diferentes procesos de selección que tenemos, porque desde ahí se va filtrando justamente, pero también se va educando a la persona en que entienda qué lugar llegó, cómo queremos que se comporte esa persona dentro de la organización. Pero al final de cuentas, toda la estructura del día a día de una persona depende de sus comportamientos, que se trasladan a competencias y que al final de cuentas se trasladan en la aplicación de valores de la organización. Eso es como la escala. Entonces, desde ahí el proceso de onboarding empieza, a diferencia de una inducción, porque antes simplemente una inducción es como, bueno, te seleccionamos, sabes más o menos de qué se trata la empresa, pero automáticamente estás
en el primer día recibiendo información, pero realmente el onboarding va mucho más allá. Entonces, después de este tema de marca empleadora, de comunicar, de orientar desde eso, cada uno de los procesos de selección y también la reputación con la que cuenta la empresa, lo que tú decías, si una empresa tiene una mala fama de empleador, es muy difícil que se la quite. Tiene que hacer muchos esfuerzos, muchas inversiones, pero es la realidad. Conozco empresas en las que he trabajado que han invertido millones de euros, millones de dólares, realmente en que convertirse en un muy buen lugar para trabajar. Incluso tuve la oportunidad de estar en una empresa que tenía ese propósito casi durante 8 años y lo cumplieron después de mucho tiempo de inversiones y estar sosteniblemente en el tiempo y garantizando esa consistencia. Entonces esa reputación también incluye el proceso de onboarding. Posteriormente a eso, ya cuando la persona queda seleccionada, en donde cada vez tiene más claro, pues ya no llega tan perdido el proceso, sabe dónde va a trabajar y sabe qué le atrae, pues viene todo el proceso en 2 factores. El proceso onboarding se compone mucho, pues efectivamente un tema regulatorio, políticas que cualquier organización, pero vienen 2 procesos importantes. Uno es ayudarle a la persona en cómo opera el negocio y cuál es el rol que él tiene frente a esa operación del negocio, o sea, cualquier tipo de producción, servicio, producto, lo que sea. Y una segunda parte es entender cómo aplica la cultura al día a día, o sea, cómo aplica los valores en esa operación y cómo aplica sus comportamientos en el día a día. Entonces es una mezcla súper interesante porque el onboarding debe garantizar el conocimiento del negocio, de cómo opera el negocio, la organización, porque esto aplica para todo tipo de sector, no estamos hablando solo del sector privado, sino tercer sector, gobierno, entre otros, porque puede aplicar para cualquier tipo de sector. Y es entender esa mezcla de cómo opera, cuál es mi rol dentro de esa operación o dentro de esa vivencia en el día a día, qué hace el negocio. Y una segunda parte es cómo es la cultura y qué tipo de comportamientos yo debo tener, qué tipo de valores debo aplicar en el día a día. Entonces esa mezcla entre operaciones y cultura pues hace que la persona realmente pueda desempeñarse bien. Pero el proceso de onboarding no es simplemente una inducción, y eso lo queremos aclarar, que no es simplemente sentar a una persona a que entienda el negocio y a que sepa cómo se comporta durante un día o una semana. No, hoy en día existen muchas metodologías dentro de las cuales se encuentran el 30-60-90 o el 30-90-180, en donde existen diferentes acompañamientos a la persona, no solo en brindarle información, sino también en que la persona tenga una persona que lo esté guiando, que aparte de su líder pueda ayudarlo a contextualizarse y a orientarlo dentro de la organización, de tener las primeras revisiones de desempeño durante los primeros meses, de que reciba retroalimentación de alineación para efectivamente ver si lo que está haciendo está alineado con la compañía, que reciba los entrenamientos necesarios en términos de competencias y de conocimientos técnicos, y también que la misma persona empiece a dar retroalimentación, como lo comentábamos. La experiencia de una persona o la employee experience o la experiencia del empleado está basada en constantemente pedir retroalimentación. Entonces también estamos constantemente buscando retroalimentaciones de todos los puntos que ha vivido la persona durante el proceso de onboarding, que idealmente debería ser de 6 meses dependiendo del sector, del tipo de conocimiento, etcétera. Hay unos que pueden ser de 3, de 4 o hasta de 1 dependiendo del tipo de nivel de la persona. Pero es verlo que tiene un componente grande. Y también el onboarding es muy importante porque realmente asegura mucho la fidelización de una persona, desde el punto de vista que la persona sabe que compró una empresa en la que quiere trabajar con una propuesta de valor, con una marca empleadora, que sabe cuál es el impacto que tiene, y los primeros meses son claves para que ellos vean que lo que se les prometió efectivamente existe y efectivamente se vive en el día a día. Cuando hay esa coherencia, la persona va a tener una tranquilidad, que está en un muy buen lugar para trabajar, que va a tener la serenidad y la tranquilidad que efectivamente eso existe, que no le están mintiendo,
que se puede sentir tranquila, que tiene un buen liderazgo, que tiene una buena comunicación, que tiene unos buenos valores, que tiene un buen paquete de beneficios que puede disfrutar para su prosperidad personal, entre otros, ¿no? Entonces, ese proceso de onboarding va mucho más allá y generalmente las estructuraciones de un proceso de onboarding nuevamente vienen desde la marca empleadora, de cómo hacemos los procesos de elección, de cómo son sus primeros días, pero sobre todo de cómo son sus primeros 6 meses, entendiendo que la persona hay que ayudarla a adaptarse, sin duda alguna. Sí, la persona tiene una responsabilidad individual de adaptarse, pero si no se le ayuda a entender cuáles son esos valores, pues la persona le queda muy difícil ir comprobando en el día a día y descubriendo, pues es imposible, o sea, se vuelve incluso una vinculación como de, bueno, ¿y ahora qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Y esas preguntas vienen de sí mismo, pero si viene una estructuración en donde se le puedan responder todas las preguntas a la persona, pero también darle soluciones a cómo puede orientarse en las diferentes etapas, pues se puede lograr y se puede vincular, y eso tiene un efecto en el largo plazo enorme desde el punto de vista de operaciones, de cómo vive la cultura, del que haya una alineación hacia los objetivos y propósitos de la empresa, y pues que cada vez el trabajo sea más fácil con ellos. Bueno, pues muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. Creo que estos elementos son importantes para profundizar. Esto es como algunos elementos iniciales porque esto es absolutamente denso y profundo. Entonces, en la medida que vayamos avanzando, seguramente podemos ir encontrando más respuestas. A veces decimos, ¿para qué invierto tanto en una persona y demás si ni siquiera se ve que se va a quedar? Precisamente para eso, para que se quede aportando muchísimo. Hay varias frases que he escuchado a lo largo de este tiempo que dice como es costoso formar a las personas, pero es más costosa no formarlas y que se queden, porque las personas que se siguen formando pues van buscando nuevas experiencias y de pronto quien se queda conmigo a veces no son las personas más competentes. En cambio, si desde el comienzo desarrollo todos estos esquemas, seguramente voy a tener el mejor talento y que cuando los llamen a reclutarlos digan como: yo estoy donde quiero estar y pues en este momento no tengo interés de emigrar a ningún otro lugar porque pues no, ¿para qué? Si me siento tan bien y tan pleno y esto realmente responde a tantas de las cosas que yo sueño, anhelo, espero y me siento absolutamente orgulloso de pertenecer en esta compañía. Y una persona orgullosa, eso es como cuando uno es orgulloso de la familia, pues hace cualquier esfuerzo y no tiene ningún problema en hacerlo porque realmente nace de su corazón, y creo que el colocarlo en el corazón de las personas hace que mi marca pueda perdurar en el tiempo y pueda perdurar bonito, porque si yo cuido a mis colaboradores, pues ellos van a cuidar de mis clientes de manera muy generosa. Es muy difícil que yo le pida a personas que se están siendo maltratadas o estresadas en las organizaciones que traten como un sol a los clientes, cuando realmente eso no es lo que están sintiendo en ese momento. Gracias, Andrés, por todo lo que nos contestaste, nos explicaste, nos mostraste, y pues quedamos súper atentos para continuar trabajando contigo en el desarrollo de todas estas temáticas tan profundas e importantes para nuestro país. Gracias a ti por el espacio. Somos tu mano amiga. Ebullición Mental.